y también saber la importancia de ¿no? Bien, estos son mis potenciales conflictos de interés. De antemano, una frase motivacional para ustedes. No tienen que ser grandes para empezar, pero deben empezar para ser grandes. Y bueno, poquito a poquito vamos llenando el vaso. Esta es la estructura que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es la relación entre la pregunta pico y el objetivo? ¿Cuáles son estos tipos de objetivos o los más comunes o cuál es el más frecuente pues, que nosotros usamos? Redacción del objetivo de estudio y finalmente un ejercicio de redacción para que pues, pongan en práctica sus habilidades o todo lo que van escuchando. Entonces, como primer apartado es importante nuevamente hacer énfasis en la definición de cada uno de los componentes de la pregunta pico. Sabemos que hay variantes, también tenemos, por ejemplo, PECO, PECO, PECOS, etcétera, pero se desglosan de un acrónimo principal que es el PICO, el más frecuente, ¿no? P de población, la I de intervención, y que se puede cambiar por la exposición. C del grupo control, la O de los desenlaces, o pues de esta sigla en inglés de outcomes, y el objetivo como tal. Entonces, como primer apartado, nosotros constantemente pues estamos observando la naturaleza y día a día vamos a tener muchas preguntas e innumerables preguntas acerca de lo que observamos y ya centrándonos en temas biomédicos para, no sé, elaborar un trabajo de investigación, etcétera, siempre hay algo que nos llama la atención y allí es donde nosotros comenzamos a hacernos una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tal patología causa la mortalidad solamente en un grupo etario en específico, en mayor medida en un grupo etario específico? ¿Por qué tales patologías autoinmunes son más frecuentes en las mujeres que en los varones? Pero sin embargo, si es que dan pues esta patología a los varones, son más mortales en ellos que en las mujeres. Y así pueden surgirnos un montón de preguntas, ¿no? Entonces, luego de plantear una pregunta, nosotros para poder orientarnos hacia la respuesta, que sería pues la elaboración del trabajo de investigación per se o este camino que nosotros debemos seguir, pues tenemos que volverle a un objetivo, ¿no? Y de allí, porque los componentes de una buena pregunta de investigación deben estar también inmersas en el objetivo y más adelante también vamos a ver. Entonces, con un ejercicio didáctico, ¿no? Se formula la siguiente pregunta pico. En los adultos con COVID-19, la obesidad estará asociada a la mortalidad. Y vemos que esta es la pregunta que nosotros hemos formulado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a orientarnos a responderla. Entonces, primer paso, definir y establecer muy bien nuestros componentes de la pregunta pico. Para esto, en nuestra pregunta debe estar contenida nuestra población. Entonces, verificamos, ¿no? ¿Cuál sería nuestra población? Adultos con COVID-19. Pues sí está, pues nuestro checklist. Luego tenemos la intervención y la exposición, que sería la obesidad, ¿no? Entonces, esta sería nuestra exposición, adultos obesos, ¿no? La obesidad, esta característica en específico. Entonces, ¿está obesidad inmersa en nuestra pregunta? Pues sí. Entonces, checklist para acá también. En nuestro comparador es no tener obesidad. En muchas veces en estudios observacionales va a ser simplemente o no tener esta característica en especial o simplemente podemos dejar este apartado vacío. Pero en muchas intervenciones, por ejemplo, ya estudios primarios tipo experimentales como son los ECAS, sería un placebo, ¿no? Un placebo como tal o el fármaco o el tratamiento usual que se da respecto a las guías y en nuestra intervención, no sé, una nueva intervención, un nuevo fármaco, etc. Pero para estudios observacionales, pues la característica en específico y en el comparador no tener la característica o simplemente podemos dejar el comparador en blanco, un guioncito. Entonces, nuestro desenlace principal, ¿qué será? La mortalidad, ¿no? Entonces, sí cumple con los componentes picos como tal en nuestra pregunta de investigación. Entonces, ya estamos listos para guiarnos a la secuencia de establecer nuestro objetivo. Y dentro de los objetivos, pues, como habrán escuchado, ¿no? Tenemos los objetivos principales y también objetivos secundarios. Donde vamos quizá
a modo de ejercicio encontrar estos objetivos o redactados en los manuscritos, pues en la parte del resumen y en el último párrafo de la introducción. Ahí van a estar, o ahí nosotros vamos a redactar nuestros objetivos del estudio. Entonces, el objetivo principal de nuestro ejercicio que hemos estado viendo, pues debe tener o contener los componentes de la pregunta, ¿no? Dentro de esto, como es la población, si hacemos, por ejemplo, un estudio tipo corte, el periodo de tiempo como tal, entre otras características que también vamos a ir viendo más adelante. Entonces, se va a diseñar para responder a el desenlace más importante. Por ejemplo, nuestro objetivo principal será evaluar la asociación entre la obesidad, entre los adultos obesos, y la mortalidad en adultos con COVID-19. Entonces, se convierte en nuestro desenlace más importante. Dentro de nuestro estudio también pueden haber varios desenlaces, por ejemplo, comorbilidades, otras complicaciones fisiopatológicas, etcétera, pero nunca debemos olvidar nuestro eje principal, ¿no? Nuestro objetivo. Y es por eso que en la parte de discusión también se centra en discutir principalmente nuestro objetivo principal y algunos desenlaces secundarios más importantes que hemos planteado, porque luego también en el transcurso del estudio podemos tener otro tipo de resultados, pero nunca debemos olvidarnos cuál fue el objetivo principal que nosotros planteamos. Entonces, si pueden haber más adelante otros hallazgos interesantes, pues genial, pero nosotros empezamos por objetivo y no debemos cambiarlo a lo largo de la elaboración de nuestro artículo, ¿no? Entonces, pues eso no sería ético. Más allá de tener una respuesta favorable o no, el encontrar un resultado como tal, sea positivo o sea negativo, sea significativo o no sea significativo, es un hallazgo como tal, es una respuesta de investigación científica y cumple el objetivo, ¿no? Entonces, bien, volviendo al tema, tenemos tipos de objetivos, ¿no? Principal y también objetivos secundarios. La función de estos objetivos secundarios va a ser la de complementar a nuestro objetivo principal. Entonces, va a brindar información adicional, pero de carácter exploratorio. Ejemplo, uno de los objetivos secundarios que podemos plantear para este ejercicio sería investigar otros factores asociados a mortalidad en adultos con COVID-19, ¿no? Y imaginemos que en el transcurso de esta investigación pues encontremos que estará también neumonía, alguna infección bacteriana sobreagregada a esta infección viral por SARS-CoV-19, entre otros. Entonces, esos serían otros factores que vamos a encontrar que serían secundarios, pero nuestro objetivo principal pues sería determinar la asociación entre obesidad y mortalidad por COVID-19. Y estos serían nuestros hallazgos secundarios que estarían respondiendo pues a nuestros objetivos secundarios. Bien, tomando este ejemplo también de una revista publicada en el Acta Médica Peruana del Colegio Médico del Perú, pues en la última parte de los apartados de introducción siempre un investigador redacta el objetivo como tal. Entonces, en el último apartado, en el último párrafo de esta introducción, que suelen tener de 3 a 4 párrafos, dice lo siguiente, ¿no? Así, el objetivo fue determinar la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos y la asociación con factores de riesgos ergonómicos en los docentes universitarios que realizan teletrabajo en tiempos de COVID-19 en universidades de Lima, Perú, en el año 2020. Entonces, vamos a valorar si los componentes de el título de una pregunta X de investigación también estarían contenidos en este objetivo. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice la población como tal, pues sí, están acá, ¿no? Docentes universitarios. Entonces, ¿estará el principal desenlace? Pues sí, trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué es lo que les interesa evaluar? ¿Qué medida de asociación o qué medida estadística? Pues la prevalencia, ¿no? Luego, la periodicidad de tiempo, pues en tiempos de COVID-19, y acá ya especifican con lugar y año, ¿no? Pero acá, pues tiempos de COVID-19 y ya sabemos que pues todo
todo este boom a nivel nacional comenzó desde el primer brote en el mes de marzo y a nivel de mundial en Wuhan en noviembre del 2019. Y bien, entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo principal? Determinar la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos. Ya está. Nos vamos a centrar en esto. Y la siguiente parte sería nuestro objetivo secundario, ¿no? Determinar la asociación con factores de riesgos ergonómicos, que no lo mencionan acá. Acá solamente mencionan trastornos musculoesqueléticos, docentes universitarios, realizar teletrabajo en tiempos de COVID-19. Entonces no leemos riesgos ergonómicos. Entonces eso sería ya un hallazgo secundario y generalmente después de una medida estadística siempre va a estar lo que nosotros queremos hallar en primera instancia como respuesta a nuestro objetivo y está relacionada con el título, ¿no? Entonces siempre va a ser conciso y corto. Bien, luego tenemos diferentes tipos de objetivos. Y vamos a ver cuál de los tres, pues, es el que mayormente usamos. Bien, estos objetivos pueden ser primarios y secundarios, y dentro de los tipos tenemos objetivos descriptivos, objetivos para evaluar una asociación específica, por ejemplo, entre una variable de interés como tal. Lo otro es para evaluar varias asociaciones, que muchas veces muchos investigadores toman con pinza este tipo de objetivos porque generalmente son respuestas a estos estudios que dicen factores asociados a. Entonces, sí es importante hacer estudios de factores asociados, pero siempre en un contexto de una patología o de una pregunta de investigación que no se conozca o que no haya mucha data como tal, ¿no? Imaginemos qué ejercicio de asociaciones pues no deberíamos hacer. Por ejemplo, ¿cuáles serían los factores asociados a la mortalidad por diabetes? Entonces, aquí en Perú o Latinoamérica, en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo, ya está demasiado estudiada la patología de la diabetes y también cuáles serían los principales factores de morbimortalidad asociados a esta patología. Entonces, cuando una patología ya está muy estudiada y cuando hay mucha data o mucha información acerca de esto, pues ya no habría mayor relevancia o interés para conocer o realizar una investigación al respecto, ¿no? Y eliminemos de nuestro chip esa mentalidad que dice, ¿no? Que un estudio relevante, pues porque no se ha realizado en nuestro contexto, o a nivel nacional, o a nivel regional, o hallemos un estudio interesante en otra región y decimos que pues sería interesante porque a nivel de región Lambayeque no se ha realizado. Entonces realmente será algo que contribuya a la investigación, que aporte la evidencia como tal, o pues estaríamos inflando información. Entonces, eliminemos esa partecita de que un estudio es relevante simplemente porque no se ha realizado en nuestro contexto. Entonces, por ahí la respuesta no es. Entonces, nos orientamos más por la plausibilidad biológica y ver si realmente pues, hay un aporte a la contribución de investigación como tal. Y para eso es importante hacer una búsqueda preliminar, ¿no? Saber bien lo que nosotros queremos plantear, hacer una búsqueda de gran alcance preliminar, informarnos, saber qué hay de antecedentes acerca de la pregunta que nosotros queremos plantear y ya luego pues seguir el curso. Porque muchas veces nos hemos topado que queremos plantear una pregunta de investigación, nos parece súper interesante, nos vamos emocionadísimos a las diferentes bases de investigación, pero nos topamos que ya pues se investigó justamente con los desenlaces o con las variables que nosotros queremos y pues nos toca cambiar a otro tema, a otra idea de investigación. Entonces no pasa nada, todo nos va a pasar muchísimo en algún momento. Bien, entonces centrémonos en los detalles de los diferentes objetivos. El primer objetivo generalmente se utilizan para los estudios descriptivos, ¿no? Simplemente son aquellos que van a describir una frecuencia como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, reportes de prevalencia, incidencia, o que pues nos reporten un promedio, una mediana, una característica en específico, ¿no? Entonces se centra a describir una variable como tal y no va o no tiene el interés
o no tiene la finalidad de buscar una asociación entre dos o más variables. Simplemente el hallazgo que está reportando lo reporta y ya está. Entonces se va a centrar en describir una frecuencia promedio mediana y bueno, ahí se acabó. Luego tenemos uno de los más frecuentes. De los tres tipos de objetivos, ¿cuál es el que comúnmente pues más usado? Este tipo de objetivo. ¿Por qué? Porque evalúa la asociación específica entre una variable de exposición, que es la famosa variable independiente, que muchas veces pues es pregunta de examen, y cómo se relaciona, cómo yo la relacionaba para no olvidarme cuando recién estaba en esta curva de aprendizaje, pues con vocales, ¿no? La exposición comenzaba con una vocal y la independiente con una vocal. Entonces, y desenlace con dependiente, ambas tenían DD, ¿no? Entonces, desenlace igual la variable dependiente, la exposición comenzaba con una vocal y independiente también comenzaba con una vocal, entonces la relacionaba así, ¿no? Entonces, bien, entonces este objetivo evalúa una asociación en específico o específica entre una exposición, que es nuestra variable independiente, y un desenlace, que es nuestra variable dependiente. Y se tiene en cuenta el control de confusores. Por ejemplo, ahí nosotros, en el marco de los diseños del estudio, pues hay este ajuste por confusores, porque un confusor es una variable que también puede estar relacionada acerca de nuestra variable desenlace o la variable dependiente que nosotros queremos evaluar y que puede generar cambios, ¿no? Entonces, a esta se les llama una variable confusora, porque esta variable, digamos que también estaría dentro de estos resultados, o nos encontramos en el transcurso de ir elaborando o recabando la data y puede, por ejemplo, modificar la respuesta. Entonces, a ver, un pequeño ejemplo. Si evaluamos mortalidad, y una variable confusora sería la edad. A mayor edad o pacientes geriátricos, pues va a haber una mayor probabilidad de muerte, ¿no? Porque pues estamos en población vulnerable. Entonces esa sería una variable confusora. Otro ejemplo de variable confusora, pues una comorbilidad, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos. Entonces también sería una variable confusora. Y si nosotros la reportamos cuando estamos recopilando esta data, se hace en nuestros ejercicios de análisis estadístico, pues ajustes por las variables confusoras. Pero, ¿cómo se hacen estos ajustes? Pues también leyendo en la literatura que esté relacionada acerca de nuestro tema, y también nos puede ayudar bastante los gráficos o los diagramas acíclicos. También los invito a leer acerca de los DAG. Entonces ahí pues nos explica cómo nosotros podemos hacer este ajuste por variables, y lo otro es importantísimo siempre, la lectura preliminar, ¿no? Acerca pues de un desenlace y las características en específico que nosotros estamos estudiando, y con la bibliografía de mano sabemos por qué variables ajustar. Entonces no se ajusta porque pues al investigador simplemente le parece que esas variables podrían causar confusión, no, sino que hay un sustento bibliográfico como tal. Y para eso nos ayuda bastante hacer nuestros diagramas acíclicos, nuestros famosos DAG, que es una recopilación o un resumen, ¿no? Entonces es muy bonito también ese tema, los invito también a leer. Pero bien, entonces en este objetivo como tal, ¿qué vamos a hacer? Evaluar una asociación específica para encontrar este resultado, ¿no? Nuestra variable dependiente, y vamos a ajustar por confusores en el camino, o vamos a toparnos también con variables confusoras. Y bien, este es uno de los objetivos que pues se encuentran en los famosos estudios de factores asociados a. Entonces, este objetivo como tal evalúa asociaciones entre variables de exposición, que pueden ser varias variables independientes. Por ejemplo, acá tenemos variable independiente 1, 2 y 3, y un desenlace como tal, ¿no? Entonces, que estas variables independientes pues puedan causar este desenlace como tal. Y por eso se dice, ¿no? ¿Cuáles serían los factores asociados que están, no sé, a tal patología, a tal característica, etcétera? Y los encontramos así también en los títulos. Entonces, netamente es de uso exploratorio, y para hacer este tipo de estudios, pues sí se necesita un buen fundamento. O sea, no es que esté mal, pero lo malo es que podemos caer
en este círculo vicioso de hacer factores asociados de temas ya muy explorados, muy investigados, y que pues no tendría un fundamento como que de fondo, ¿no? Un fundamento, un buen sustento de base. Entonces, este tipo de temas sí, con pinzas, y si están en el marco de una tesis o en el marco de elaboración de factores asociados, pues vayan de la mano con un buen asesor, ¿no? Para que los oriente. Bien, como habíamos mencionado, que nosotros o de modo general nos vamos a centrar en el objetivo más frecuente o el que más común se usa, que es el que evalúa una asociación en específico. Entonces, ¿cómo va a ser la redacción de este objetivo de estudio? ¿Qué debemos de reportar y qué estilo de redacción vamos a usar? Para esto también se recomienda descargar nuestra guía de Stroop. Entonces, aquí se describe cuáles son los puntos esenciales que deben describirse en la redacción. Si quieren ahondar más en el tema, igual acá vamos a tener las pepas, ¿no? Entonces, ¿y qué consideraciones sobre la estructura u orden del artículo nosotros debemos seguir? No es muy pesado el artículo como tal, y si tienen tiempo, pues los invito a leer, pero si no, igual nosotros tenemos acá las pepas. Y bueno, en cuanto a estilos de redacción, se refiere a consideraciones de la forma de cómo uno puede ir redactando. Entonces, ¿qué tipos de verbos vamos a usar según los tipos de objetivos y qué terminologías vamos a usar según los diferentes diseños de estudio, ¿no? Entonces, nuevamente recapitulamos. Generalmente la introducción tiene 3 a 4 párrafos. ¿Y dónde vamos a encontrar los objetivos redactados en los artículos de investigación? Pues en la sección de resumen o abstract, y en la parte de redacción o del cuerpo ya del trabajo de investigación o del artículo o del manuscrito como tal, en el tercer o cuarto párrafo, ¿no? Dependiendo si es un artículo que pues tiene solo 3 párrafos o 4 párrafos. Entonces siempre va a estar redactado en la última parte, ¿no? Hay una explicación preliminar, etcétera, la justificación, y luego dice, ¿no? Por lo antes expuesto, el objetivo del estudio, del presente estudio tiene establecer tal, determinar tal. Y por ejemplo aquí, en este artículo de factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes adultos con neumonía por SARS-CoV-2 en un hospital público de Lima, tiene por objetivo describir los principales factores asociados a mortalidad. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la justificación de poder determinar factores asociados? Pues porque aquí en Perú, en marzo del 2020, pues se dio el primer bote de SARS-CoV-2, luego pues hubo todas estas restricciones, digamos, por la emergencia sanitaria que aún continuamos viviendo. Entonces era un tema que no tenía mucha data y que se permitió de gran medida un sinfín de artículos netamente descriptivos por el límite pues ajustado de tiempo, y que pues esta pandemia tomó al mundo por sorpresa, ¿no? Y que fue expandiéndose desde una epidemia a una pandemia mundial. Entonces, pues aquí sí está más que sustentado el reportar estudios descriptivos, y lo otro, describir los factores de riesgo, porque no es una patología o una característica como tal muy bien estudiada. Era un tema reciente, no había antecedentes y era un tema pues nuevo, ¿no? Y se necesitaba todo el esfuerzo de los investigadores a nivel mundial. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes? Y esta también es pregunta de muchos exámenes de metodología, que muchas veces se detalla y dice, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que se incluyen en el objetivo de una investigación? Y te ponen para marcar o para que llenes, ¿no? Entonces, ¿qué debe estar en estos objetivos o qué se debe detallar en estos objetivos? La población. Entonces, por ejemplo, acá está la población como tal. Pues sí, pacientes hospitalizados. Entonces, la intervención o la exposición o la variable independiente como tal, pues sí, acá pues es la mortalidad nuestro principal desenlace. El lugar y el tiempo, pues Lima, Perú. Y a ver, pues tiempo no se describe. Entonces, pero estos son los 5 componentes que deben estar en nuestros objetivos: población,
En nuestra intervención o exposición, nuestra variable independiente, viene acá de vocales, nuestra variable de desenlace o variable dependiente, el lugar y el tiempo. Y ¿Qué? si apagamos ese micrófono, por favor. El pase asistente de... Jorge, no sé si podrías, por favor, apagar el micrófono de Samara. ¿Se llama el pase de asistencia inicial, por favor? ¿A quién le mando? Oye, ¿no has entrado tú? Sí, ya entré. Jorge, hola. ¿Podrías apagar, por favor, el micro de Samara? Sí, sí, sí. Ahora hablamos. Muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias. Bien, nuevamente, pues recapitulando, ¿cuáles serían los componentes que sí o sí deben estar en el objetivo? Pues población, intervención, desenlace, lugar y tiempo. Entonces, que no se nos olvide y se van a acordar cuando les llegue una pregunta de investigación. Recuerden que en el ENAM también hay preguntas de investigación como tal, que pues no son muchas, generalmente 5 a 7, pero bien. Lo otro, si se detallan objetivos secundarios, pues incluir los mismos componentes, pero sin embargo, en este apartado generalmente o comúnmente se encuentran los objetivos principales, ¿no? El objetivo principal. Pero como vimos hace un momento, en algunos estudios también algunos investigadores pues adosan uno de los principales objetivos secundarios. Pero es muy común o frecuente que aquí solamente se redacte el objetivo principal. Bien, como vimos acá, no había el componente tiempo, no hay el año como tal. Entonces, no siempre se va a incluir todos los componentes, como hemos estado viendo también. Entonces, para objetivos que son netamente descriptivos, pues vamos a encontrar una variable de exposición y una variable de desenlace como tal. No nos deben faltar estos componentes en la descripción del objetivo, pero si no se requiere enfatizar en lugar y tiempo determinado, puede no incluirse, como vimos en la redacción del último recorte de artículo, que no estaba escrito el tiempo como tal, ¿no? Entonces, el tiempo tampoco no siempre es numérico, y también como pepita para la redacción, ¿no? Generalmente, ya en el marco de la redacción, de lo que sería en la discusión, pues sí se coloca el año en número, por ejemplo, 1998 o cualquier número que ustedes quieran, pero luego para los principales resultados, cuando son números inferiores a 30 o sí, a 30, pues algunos optan por redactarlos como tal, ¿no? En letras. Entonces ponen 30. Entonces, lo otro, si nosotros utilizamos decimales puntuados para publicaciones que pues se van a ir para publicaciones en revistas extranjeras, pues utilizamos los punto decimal para todo. Si vamos a utilizar la coma, que es generalmente lo que más se utiliza para redacciones en español, pues la coma decimal para todo, ¿no? No vamos a hacer esa mezcla de comas y puntos. Entonces, por ahí también algunos pequeños consejos. Entonces, nuevamente recapitulando, no siempre el tiempo es numérico. En algunos estudios van a encontrar que pues está, por ejemplo, de manera implícita durante el tiempo de la pandemia o durante el periodo como tal. Entonces está de manera implícita. Bien, ¿cuáles son los estilos de redacción? Utilizar un lenguaje claro, directo y neutro. Aquí en investigación, menos es más y ir directo al grano. Por ejemplo, claro, porque se debe entender cuál es la variable independiente y dependiente. Recordemos que la finalidad que tiene un artículo de investigación o un manuscrito como tal, que sería pues el producto o el resultado de una investigación, pues es que sea entendible por personas que no son investigadores y que este artículo tenga el mayor alcance posible. La parte o la sección de materiales y métodos y la parte estadística como tal sí va a ser de interés de investigadores, pero nuestra parte de introducción, nuestra parte de discusión tiene que ser, y la parte de conclusiones debe ser entendible por cualquier persona. Entonces, para eso es importante no utilizar estos lenguajes súper técnicos
y ser específico, y que, por ejemplo, si estamos leyendo, que una persona pueda determinar o pueda entender o entendernos qué es lo que busca, ¿no? Qué es lo que busca el investigador o qué es lo que buscamos nosotros dar a conocer respecto a un trabajo de investigación. Entonces, puede estar de la siguiente manera, ¿no? Evaluar la asociación entre X y Y en la redacción de un objetivo como tal. Entonces, así, directo, puntual. Por ejemplo, el objetivo de este estudio es evaluar la asociación entre tal y tal. Lo otro, si nosotros damos una dirección de la variable independiente a la variable dependiente, por ejemplo, que evaluamos si X se asocia a Y, le estamos dando una dirección. Entonces, esto es muchísimo mejor que respecto a esto, por eso tienen acá dos check. Entonces, tenemos las dos opciones, que por ejemplo, cuando son variables, como el siguiente ejemplo, ¿no? Que vimos, si la obesidad se relaciona a la mortalidad, o si la obesidad está relacionada a la mortalidad, entonces vemos una asociación, ¿no? Obesidad relacionada a. Y lo otro, ¿cuál es la asociación? Por ejemplo, entre baja de peso y depresión. Entonces nosotros no sabemos cuál es la dirección, ¿no? Si la depresión va a generar la pérdida ponderal, o si la pérdida ponderal va a generar la depresión. Pero no está mal, y luego también se puede detallar, pero si nosotros tenemos la opción de poder redactar una dirección y de manera específica de nuestro objetivo, por ejemplo, si X o la variable X se asocia a Y, pues genial, entonces nos ahorramos bastante y vamos orientando al lector. Perdón. Bien, ¿por qué debe ser neutro? Porque no denota una magnitud. Por ejemplo, nosotros no vamos a orientar una respuesta. Nosotros no sabemos qué es lo que vamos a encontrar, y por eso se dice que nosotros debemos establecer un lenguaje neutral. ¿Cuál sería uno de los errores? Pues, por ejemplo, vamos a determinar si el mayor consumo de café se asocia a mayor ansiedad. Ese es un error, porque nosotros no sabemos la respuesta, no sabemos si a mayor o menor consumo, pues vamos a tener resultados nuestra población objetivo que vamos a estudiar, o nuestra población muestral, si vamos a encontrar que a mayor consumo de café vamos a encontrar mayor ansiedad, o a menor consumo de café más X factores vamos a encontrar una mayor ansiedad. Nosotros no sabemos la respuesta. Entonces, debemos evitar utilizar palabras como que mayor, menor, etc. Entonces, ¿cuál sería la manera neutral de enfocarnos por o la redacción de este objetivo? Pues la siguiente: determinar si el consumo de café se asocia a ansiedad. Entonces no estamos diciendo si consumir más o consumir menos se va a asociar a tener mayor o tener menor ansiedad, porque no la sabemos. Eso es lo que a nosotros nos interesa evaluar. Entonces por eso se dice que debe ser también, aparte de directo, claro, pues también neutro como tal. Entonces vamos a evitar utilizar este tipo de palabras, ¿no? De mayor, menor, etc. Bien, en cuanto al tiempo de preferencia en pasado. Por ejemplo, estos son recortes también de artículos que fue, ¿no? El objetivo de esta investigación fue, o sea, ya pasó, porque también ya vas para el tiempo que nosotros vamos a ir redactando la parte de resultados de discusión, pues ya se publicó como tal, ¿no? Entonces va a estar en pasado, y siempre tratar de que sea en primera persona, porque da más confianza y se asume que es un lenguaje donde el investigador pues está más comprometido con el estudio, ¿no? Por ejemplo, cuando en algunos apartados de redacción, no específicamente en esto, sino en otros párrafos, por ejemplo, hasta la fecha, los investigadores encontramos, hallamos, etcétera. Entonces, tratar de introducir también la responsabilidad a primera persona, o que el lenguaje esté en primera persona, porque se ve un mayor compromiso con el estudio. A diferencia de una redacción ejemplo de los investigadores hallaron, encontraron, es como que
tirar esta pelota de la responsabilidad a otros, ¿no? Entonces, asumir, ¿no? Asumir, primera persona, y también utilizar un lenguaje de primera persona. Y en cuanto a redacción del objetivo como tal, pues en pasado. A diferencia de este, ¿no? Por ejemplo, que suelen utilizarse para artículos narrativos, que dicen, ¿no? El presente artículo busca evaluar, o el presente estudio está dirigido a. Entonces, no es frecuentemente, digamos, la parte más recomendable, pero sí se suelen encontrar en artículos narrativos, pero no en artículos biomédicos como tal. Pero de que los hay, los hay. Como se dice en esta viña del Señor, pues encontramos de todo tipo. Bien, sigamos. En la forma del verbo, pues debe ser de manera infinitiva. Por ejemplo, en terminaciones ar, er, ir. Entonces, el objetivo de esta investigación fue describir. Terminación, ir. A diferencia, por ejemplo, del objetivo, porque estamos hablando de un tiempo pasado, no va a ser fue, describen. Entonces, debemos utilizar un verbo infinitivo y de la mano el tiempo pasado. Luego, las sugerencias de verbos o los diferentes verbos que nosotros podemos utilizar, pues cuando son objetivos descriptivos podemos utilizar describir, cuantificar, identificar. Si son una asociación en específico, lo más recomendable pues es ser súper directos, y para esto pues la recomendación es evaluar. Fijo, directo. Lo otro, también si estamos en estudios primarios tipo de intervenciones exploratorias, pues determinar, ¿no? Y cuando son los factores asociados o estos estudios de objetivos exploratorios de varias variables, pues sería explorar e investigar, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes, sobre todo cuando nosotros redactemos o estemos en el marco de estudios tipo transversales, que son uno de los más frecuentes, tiene el problema de causalidad reversa. Entonces, como por ejemplo, con este estudio se pretende demostrar la relación existente entre la obesidad y las dislipidemias. Entonces, no hay una dirección como tal, y es mejor, orienta mejor al lector saber, ¿no? Por ejemplo, si la obesidad se relaciona con las dislipidemias, o si las dislipidemias pues estará relacionada con la obesidad. Nosotros no sabemos hacia dónde se orienta, digamos, la dirección de esta variable independiente y la variable dependiente. Entonces, es uno de los problemas que se suelen también encontrar en los estudios transversales. Y que dicen, ¿no? Que demostrar, también utilizar esta palabra de demostrar es algo difícil. O sea, ¿cómo vas a dirigir a un resultado en específico? ¿Cuál sería tu respuesta o tu discusión? Porque no es igual que, por ejemplo, nos enseñan en el colegio y ya súper alejados del marco de investigación que se demostró. Entonces, aquí no. Aquí generalmente lo que se describe acá es una medida estadística como tal, ¿no? Y si nosotros utilizamos, por ejemplo, prevalencias, pues describir la prevalencia, entonces vamos a ser más objetivos. O si nosotros queremos hallar, como este tipo de estudio es un estudio pues observacional, entonces lo más recomendable para estudios observacionales, ¿cuál era? Describir, si queremos ir desde un plano general y nosotros no vamos a tener, digamos, injerencia, modificación de ningún tipo de las variables, y pues simplemente vamos a reportar como tal. Entonces sería describir. Y si nosotros vamos a hallar ya una asociación como tal, entonces pues poner, ¿no? Determinar. Entonces, y evitar utilizar esta palabra que pues muchas veces se sigue cayendo en este error. Bien, luego terminologías en cuanto a los diferentes tipos de diseño y otras consideraciones, pues el verbo debe estar orientado, o los verbos más usados pues serían, ¿no? Describir, como ya les estuvimos mencionando, describir, cuantificar, identificar. Por favor, esto eliminen de la cabeza, ¿no? No. Se van a topar con varios estudios, sobre todo transversales, que utilizan esa palabra. Pero bien, si estamos dentro de un
un estudio transversal, como dijimos, pues orientarnos directamente a una medida pues estadística como tal, ¿no? Y si nosotros tenemos el alcance de, pues, que está orientado a determinar la prevalencia, pues colocarla como tal, o la frecuencia, pues colocar la medida de frecuencia. Y bueno, en cuanto a estudios primarios tipos experimentales, como los cortes o los ECAs, sean cortes prospectivos o retrospectivos, pues poner la incidencia o la frecuencia como tal, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas variables. Bien, luego unos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, este primer apartado que puede estar redactado en la parte final de la introducción de un artículo X, que dice, evaluar el impacto de la obesidad sobre la mortalidad en pacientes con COVID-19. ¿Sabremos la dirección? O sea, ¿a qué se refiere con obesidad sobre mortalidad? Una medida matemática como tal, voy a hacer obesidad como sobre mortalidad, entonces como que, ¿y cómo voy a poder determinar el impacto como tal? Entonces, nos deja pensando, ¿no? Nos confunde. Entonces hay que tener mucho cuidado también en la parte de redacción. ¿Cuál sería una forma correcta y más específica y sin tanto, digamos, sin tanta confusión? Pues la siguiente, evaluar si la obesidad se asocia a mortalidad. Acá nosotros estamos determinando una dirección, por ejemplo, obesidad. Se asocia a mortalidad, nuestra variable independiente, nuestra variable dependiente, en pacientes con COVID-19. Entonces, como que vemos el panorama más claro. Otro ejercicio, evaluar el nivel del síndrome depresivo en médicos peruanos durante la pandemia por COVID-19. ¿Cómo podremos determinar el nivel? O sea, nuestros resultados y nuestra discusión estarán orientadas a discutir el nivel. Nos causa también confusión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere evaluar? Nivel de síndrome depresivo en médicos peruanos durante la pandemia. Como vemos, pues tenemos una variable pues independiente como tal. Y no hay como que la variable de desenlace. Entonces, nos orientamos que el objetivo que buscan es un objetivo netamente descriptivo. Entonces, pero igual nos confunde. ¿Cómo sería una forma correcta para orientar este objetivo descriptivo? Pues describir la prevalencia o incidencia del síndrome depresivo en médicos peruanos durante la pandemia. Como vemos, solamente tenemos una variable como tal. Bien, luego ejemplos, ¿no? Para los objetivos descriptivos, por ejemplo, el objetivo del presente estudio fue describir, entonces ya nos damos cuenta que pues es un objetivo como tal descriptivo. La prevalencia de COVID-19 en adultos mayores durante el pico de la primera ola de esta pandemia en la ciudad de Piura. Que habíamos dicho cuáles eran los 5 componentes que deben estar en nuestros objetivos, pues la característica, las variables independientes, nuestra población, el lugar, tiempo. Y nunca olvidarnos de redactar de manera adecuada pues nuestro verbo, ¿no? Entonces, nuestros verbos, ¿cómo eran? En infinitivo y nuestro tiempo en pasado. Por eso fue y va acompañando de un verbo infinitivo. Entonces, y están los otros componentes, ¿no? Segundo ejemplo para el segundo tipo de objetivo, que es de los más frecuentes, que evalúa una asociación específica, pues el objetivo del presente estudio fue evaluar si padecer hipertensión arterial se asocia a la mortalidad en adultos con COVID-19 en un hospital de Lima en el año 2021. Entonces, valoremos si encontramos nuestros componentes. Bien, recomendaciones generales que nos daban, tiempo pasado, verbo infinitivo, pues checklist. Los componentes que sí o sí deben estar incluidos en nuestros objetivos y que tampoco es, digamos, netamente obligatorio siempre encontrar la parte de tiempo en año, que ya lo habíamos hablado también. Entonces, encontramos nuestro componente de variable independiente de nuestra exposición, checklist, nuestro lugar también, la variable dependiente también, el tiempo y la población. Y por último, para los factores o los famosos estudios de factores asociados, entonces, por ejemplo, el objetivo del presente estudio fue explorar los factores asociados al síndrome de burnout en médicos especialistas de medicina intensiva de un hospital de Argentina en el año 2020. Tiempo pasado, verbo infinitivo, los componentes como tal de nuestro objetivo, pues acá está variable independiente, dependiente, lugar, tiempo y la población. Y finalmente, pues un ejercicio para redacción, ¿no? Entonces, usted se encuentra de visita en un pueblo de Huesquio y nota
un gran número o que gran número de los habitantes tiene obesidad. Además, cuando usted conversa con varios de ellos, los nota deprimidos. Entonces acá tenemos pues dos variables, ¿no? Obesidad, depresión. Piensa que estas dos características podrían estar relacionadas y decide hacer una encuesta para evaluar ello. Entonces, nuevamente, recapitulemos. ¿Cómo redactaría usted el objetivo del estudio, ¿no? Acá reconocemos los componentes: población, habitantes del pueblo de Westie, exposición, pues la obesidad, desenlace, síntomas depresivos, lugar y tiempo, pues lugar, Westie, tiempo, pues no menciona el periodo, ¿no? O tiempo. Entonces, como ejercicio para ustedes, vayan colocando en el chat cuál sería el objetivo que ustedes plantean si quieren orientarse a evaluar la relación de estas variables o estas características que serían la obesidad y síntomas depresivos, y va a ser una encuesta, ¿no? Encuestas igual orientadas a un estudio pues transversal, ¿no? Primario, tipo observacional. Entonces, redacten cómo sería el objetivo de su estudio respecto a estos datos. A ver, ¿algún voluntario? Vamos a dar un minuto. En caso de no haber voluntarios, pues llamamos a alguien al azar. Nuevamente repetimos, faltan 30 segundos. Establecer un objetivo. ¿Cómo ustedes redactarían un objetivo para hallar esto, ¿no? Encontrar un resultado orientado a que si estas dos características están relacionadas, por acá nos orienta qué tipo de diseño vamos a usar, porque acá dice que vamos a utilizar como instrumento una encuesta, entonces estos se utilizan generalmente en estudios transversales. Y bueno, no tenemos el periodo tiempo como tal, pero sí tenemos nuestros componentes principales de nuestra estructura pico. Bien, tiempo, a ver, nos va a ayudar Jorge, a ver, voluntario. Estamos viendo de manera implícita su mano levantada. Jorge, ¿sí escuchas? Sí, ya. ¿Cómo establecerías el objetivo de este estudio? ¿O cómo lo redactarías? Ya, en este caso, tiene que haber relación entre ellos, ¿no? Si existe relación entre la obesidad y la depresión en la ciudad de Westview, o en el pueblo de Westview. Muy bien, pobladores, en habitantes del pueblo de Westview. Bien, nuevamente pues una de las partes que nos van a ayudar a cómo establecer el objetivo es saber en qué tipo de objetivo estamos, ¿no? Si estamos en el objetivo netamente descriptivo, solamente vamos a hallar una variable como tal en la descripción. Y cuando vamos a ver, por ejemplo, relación entre dos características o asociación, etcétera, o si queremos ver si están relacionados o no, ya estamos en el segundo tipo de objetivos, ¿no? Que es el objetivo de evaluar si hay asociación entre una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, ¿cuáles serían estas dos variables? Pues acá, ¿no? Obesidad y nuestra variable dependiente síntomas depresivos, nuestra variable independiente obesidad. Y le debemos dar una dirección, ¿no? De obesidad a síntomas depresivos. Y ya hemos visto qué tipo de verbos pues debemos usar y en tiempo pasado, etc. Entonces simplemente pues hacer esa precisión y estuvo bien la respuesta de Jorge, pero de todas maneras aquí está la respuesta como tal, pues ¿qué sería? ¿No? El objetivo del presente estudio fue evaluar si la obesidad se asocia a síntomas depresivos, que lo menciona también Jorge,
en habitantes del pueblo de Huestic. Entonces, no fue muy complicado. Muchas gracias por el apoyo, Jorge. Y bien, ya lo mencionamos, ¿no? ¿Qué tipo de estudio, qué tipo de diseño tenía el estudio? Si estuvieron atentos, pues los pueden redactar acá en el chat. Vamos a dar 10 segundos, a ver. Muy bien, descriptivo. Y si queremos ser más específico, pues transversales. Gladys nos responde, el objetivo de este estudio fue describir la relación de obesidad y síntomas depresivos en los habitantes de Huestic. También puede ser. Sí, pero entre las opciones de poner, por ejemplo, la relación entre una variable independiente y dependiente, es mucho mejor darle una dirección, ¿no? De la variable independiente a la variable dependiente. ¿Y cómo generamos esta relación de la variable independiente a la dependiente? Simplemente utilizando esta palabrita, ¿no? Se asocia a. Y le damos esta dirección. Si la obesidad se asocia a síntomas depresivos, pero no está mal escribir, por ejemplo, la relación o evaluar o determinar la relación de obesidad y síntomas depresivos. Pero si yo tengo los dos tipos de opciones para utilizar, ¿cuál es la más recomendable? Siempre darle una dirección cuando se trata de evaluación de dos variables. ¿Y cómo le damos la dirección con esto, no? Si la obesidad se asocia a. Muy bien, continuemos. Acá hay otra respuesta, tipo descriptivo. Muy bien, Sonia. Muy bien, con la participación de team femenino. Bien, continuamos. Entonces, uno de los pensamientos generales que se tiene para este tipo de estudios, pues pensar que estas características podrían estar relacionadas, ¿no? ¿Cuál? Obesidad y síntomas depresivos. Entonces, en tipo de diseño, pues es un diseño tipo observacional, de diseño también descriptivo. Tenemos una variable independiente y una variable dependiente, una disposición y desenlace. En medida del tiempo, pues en los estudios transversales se aplican solamente en un lapso, un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy encuestamos a todos los presentes en este curso y ya está. Entonces nuestro tiempo sería así, ¿no? Una línea transversal. Por eso es transversal, porque el tiempo sería hoy. Entonces obtengo prevalencias y casos existentes para los resultados el objetivo que nosotros estamos planteando. Bien, igual, si tuvieran alguna pregunta la pueden realizar. Y finalmente, Doctor Strange. Ve 14 millones de posibles futuros y en todos los ve redactando de manera adecuada un objetivo de estudios de investigación. Ustedes pueden, y nuevamente, pues, vamos a ver retroceder los tipos de objetivos. Aquí, no se olviden de repasar esto, ¿no? Los tipos de objetivos más usados. Descriptivos, solamente va a haber una variable. Cuando buscamos una asociación en específica como tal, el objetivo que vamos a utilizar es una variable dependiente, o evalúa una variable o la relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Y cuando son varias asociaciones, pues acuérdense de los famosos factores asociados a. Y bien, eso sería todo. Atrévanse, arriesguense, uno se arrepiente más de las cosas que no hace que las cosas que hace y nunca se queden con el que hubiera pasado sí. Continúen disfrutando de los otros temas de su curso de metodología y éxitos a todos. Si hubiera alguna pregunta la pueden dejar también por el chat. Y si no, pues muchas gracias, Jorge, creo que eso sería todo. O damos un momento para preguntas. Perfecto, Juliana, gracias por la ponencia. Sí, vamos a dar un paso a ronda de 10 minutos de preguntas por parte de los asistentes. Si vemos que en unos minutos no hay preguntas, pues finalizaríamos la ponencia. A ver, esperemos si alguien se anima o tiene alguna duda.
Está bien, Jorge. Y de antemano, muchas gracias a todos. Al parecer no hay ninguna pregunta, esperemos que todo haya quedado claro. Agradecer nuevamente, Eliana, por la ponencia, por tu tiempo y por la interesante ponencia que nos has brindado. Y bueno, esperamos contar contigo para los próximos proyectos, ¿no? Bueno, a continuación se va a enviar el link de pase de lista final, que va a estar disponible por 10 minutos para su llenado. Y enviaremos también el link para el taller de búsqueda bibliográficas a cargo del doctor Zamora, que empieza a las 9:30.